Noches de melodía celestial. Estaba la luna alto en el cielo nocturno, el aire era tan suave como una caricia. La noche trajo consigo una melodía celestial con música de violines y órganos. La noche era hermosa y conmovía el alma por su tranquilidad y misterio. Ese mismo día, una familia había llegado a la ciudad para vivir y emprender una nueva vida. Padre e hijo habían salido a dar un paseo por el pueblo. Mientras el pequeño miraba los impresionantes edificios, el padre comenzó a cantar dulcemente para él. La melodía demostraba un profundo amor que el padre sintió por su hijo. Esta dulce sinfonía se colaba entre los árboles, como si fuera una presencia mágica imperecedera. Durante la noche, se sentían voces lejanas como si se tratara de una orquesta invitando a la gente a compartir este hermoso momento. La música era cada vez más fuerte mientras trataba de abrazar a todos los que habían venido para disfrutar de la noche. La música se extendía más y más, como si quisiera llevar el mensaje de amor y hermandad a todos los rincones de la ciudad. Mientras la noche avanzaba, los músicos se volvieron cada vez más intuitivos, guiando a la multitud con su melodía celestial. Los transeúntes se dejaron llevar por la cadencia, comenzando a bailar hasta la madrugada. Como si de un milagro se tratara, los sentimientos se intensificaron y todos se unieron como si fueran una sola alma. La música nunca había sonado tan hermosa. La fiesta duró hasta el amanecer, cuando el sol vio a todos los participantes con una sonrisa en su rostro. Aunque cansados y extasiados por la experiencia, no habían querido dejar que la experiencia acabase. Ese fue el último momento de lo que se convertiría en una de las noches más memorables que la ciudad había conocido. Las noches de melodía celestial. Travesía en el bosque encantado. En un pequeño pueblo situado entre los montes de los sueños y los montes de los cuentos, vivía una inquieta aldea. Una vez, algunos de los aldeanos se decidieron a explorar los misteriosos bosques que rodean sus viviendas. Esta aventura fue llamada la Travesía en el Bosque Encantado. Los aldeanos se reunieron a primera hora de la mañana con sus mejores previchens, entre ellas frescas frutas, tartas de carne, mapas y campeses para guiarlos. El conocimiento de estos bosques era tan escaso que nadie podía decirles a dónde conduciría su viaje. Cuando salieron de la aldea, se encontraron ante una gran muralla de enormes rocas que se extendía lo más lejos posible. Los aldeanos estaban desconcertados, pero, con el frente unido, se armaron de coraje y decidieron escalar la muralla. Por suerte, era más fácil de lo que se imaginaban, ya que había una serie de estantes naturales en los que había una escalera perfecta para acceder a la parte superior de la muralla. Desde lo alto, los aldeanos pudieron contemplar el bosque encantado extendiéndose sin fin ante ellos. Con la esperanza viva en sus corazones, un grupo se adentró en la profundidad de los bosques. Entre los salvajes árboles y los helechos verdes, encontraron un sendero con la hierba apisonada. Siguieron el sendero y se encontraron en un prado verde adornado con flores encantadoras. Algunos de los aldeanos se atrevieron a probar de las flores y descubrieron que eran un manjar exquisito. Más adelante encontraron una cascada baja que, curiosamente, encajaba a la perfección en el paisaje. Cuando ellos se acercaron más, empezaron a notar rastros de algo humano. Se adentraron aún más y encontraron una hermosa cabaña, rodeada por un seto con frutos dulces. La puerta de la casa estaba cerrada con llave, pero se abrió rápidamente cuando uno de los aldeanos tocó la campanilla. Alguien les esperaba dentro,
una mujer con una vestimenta antigua y los ojos brillantes. La mujer se presentó como Estella, la bruja del bosque. Ella les explicó que había vivido en los bosques durante mucho tiempo, protegiéndolos de la gente cruel que deseaba destruirlos. Estella también les contó que el prado lleno de flores era un lugar lleno de magia y que la cascada baja era la puerta al mundo mágico que yacía bajo los árboles. Entonces, Estella les invitó a entrar al mundo mágico, y los aldeanos aceptaron. Debajo de la cascada, encontraron una serie de hermosas grutas y espejos que llevaban a varias dimensiones. Allí, Estella les dirigió hasta un océano de luz que encontraron en una gruta. El grupo no podía tener más lave cuando se sumergió en el mar de luz. En este mundo, todos los sueños tenían ricas historias y mucha fantasía. Uvear la luz dorada les ayudó a encontrar el coraje de imaginar su futuro y trabajar para hacer un bien a este mundo mágico y a su aldea. Una vez satisfechos, decidieron emprender el regreso a su hogar. Después de despedirse cordialmente de Estella, los aldeanos pasaron las escaleras de la muralla y salieron del bosque encantado. Aunque el viaje fuese duro, los aldeanos regresaron a su aldea rejuvenecidos y conociendo el verdadero significado de la magia y la magia del verdadero amor. Desde entonces, los aldeanos jamás olvidaron su aventura en el bosque encantado y nunca volvieron a temer el desconocido. El misterio del reloj perdido. El día de hoy comenzó como cualquier otro para Felipe Quintana. Un hombre de 30 años sin rumbo ni motivación para alcanzar sus sueños. Después de desayunar una ensalada de fruta que su compañera de piso, Mónica, le preparó con tanto cariño, Felipe comenzó a escudriñar su pasado, cuál es su verdadero destino y sobre todo, buscaba el misterio del reloj perdido. Comenzó a recordar con nostalgia la historia de su familia. Su abuelo, un anciano arrugado conocido en el pueblo como el Viejo López, había vivido toda su vida en una casa en lo alto de una montaña con vistas increíbles al mar. Cuentan que él era dueño de un reloj muy antiguo, una reliquia que guardaba consigo desde la infancia, pero un día enfermó y se fue de esta tierra sin decir a nadie de su familia nada sobre el reloj. Años después, tras la muerte de su abuelo, Felipe encontró una carta manuscrita de su abuelo cuando iba a limpiar el sótano de su casa, pero recordaba en la carta que su abuelo había escondido el reloj en alguna parte de la montaña hacia la que él siempre miraba desde su ventana. El joven sentía una mezcla de emociones que la mente no podía contener, aunque sabía que probablemente el reloj ya no estaría allí. Así que sin dudarlo ni un segundo, montó en su bicicleta y se fue rumbo a la montaña. A medida que avanzaba empezó a divisar un pequeño camino de grava entre la maleza. Siguiendo la indicación de la carta, Felipe comenzó a andar cuesta arriba, y lo que encontró al otro lado de aquel camino fue una cueva oscura, al fondo de la cual relucía un objeto metálico. Se había encontrado con un tesoro, ahí, en la profundidad de esa cueva, estaba el famoso reloj. Un reloj en forma de una urna con una luna en su parte superior. Sobre él podía leerse la inscripción Luna de Plata. Tras adentrarse en la cueva, Felipe salió con el reloj en sus manos, que brillaba como si fuera de plata. Aunque no tenía idea de con qué propósito estaba ahí, decidió llevárselo a casa en la bicicleta para conocer el mágico misterio que se ocultaba tras aquel reloj perdido. El pozo del tiempo iba más allá del conocimiento humano e invitaba a entrar. Y así fue, Felipe descubrió que estaba destinado a saber, como lo sabía su abuelo.
Aquel reloj no tenía límite alguno, podía viajar por la historia, incluso a épocas pasadas. Cuando intentó ajustar los minutos, este comenzó a temblar y al abrirlo numerosas figuras volaron de su interior. Era una máquina del tiempo. Felipe fue el primero entre los humanos que había visto tal maravilla. Decidió explotar aquel descubrimiento y usarlo a su favor al viajar por el tiempo. Siempre estaba observando el destino de personas de la historia y cambiando el curso de la misma para quedar bien parado o para beneficiar a otros, incluso a sus antepasados. Ahora, todos los fines de semana sale a la montaña con el misterioso reloj y se topa con situaciones que ya han vivido sus antepasados, casi como si los perdidos secretos que el reloj atesora fuesen instrucciones que Felipe sigue para dejar las cosas en su lugar. El misterio del reloj perdido sigue intacto, y Felipe sigue llevándolo a la montaña los sábados, encantado con tener la magia, el destino y la historia en sus manos. Y espera que cuando llegue el momento, pueda comprender las místicas razones que llevaron a su abuelo a proteger este mágico y eterno misterio.